señores, los cambios, que hace mucho calor, que viene el polvo de Sahara, que Dios mío. Y comienzan las personas adultas, los niños, como dicen, ¿a quién le echo la culpa? A los detergentes, al polvo de Sahara, algún medicamento. ¿Qué está pasando? Hoy nos vamos al punto más alto. Hablaremos sobre asma grave, lo que tienes que saber. Estamos con la neumóloga Lisabel Guzmán, que nos hablará de este punto. Claro. Hola, Nasira, ¿cómo estás? Hola, doctora, qué bueno que está aquí. Gracias por otra vez invitarme. No, usted sabe que esta es su casa. Ay, gracias. Y por ahí lo saben. Sí, gracias. Hoy quiero hablar de asma grave. Olvídese del asma que estamos acostumbrados a escuchar. Vamos a hablar de específicamente asma grave. ¿Qué es el asma grave? El asma grave es ese asma que los pacientes han utilizado dosis altas de broncodilatadores y esteroides, o sea, sus dosis tope, y aún así el paciente no ha podido controlarse y sigue haciendo crisis asmáticas. Entonces, cuando uno habla de diagnóstico de asma grave, uno tiene que esperar por lo menos, ok, llegó mi paciente a mi consultorio, tengo que descartar muchas cosas. La primera es las comorbilidades. Si el paciente no es obeso, que exacerba asma, si no tiene poliposis nasal, rinosinusitis, reflujo gastroesofágico, algún otro trastorno o alguna otra enfermedad pulmonar. Cuando yo descarto todas las comorbilidades que existen, que exacerban un asma o también están controladas, porque no hay que descartarlas, sino que también estén controladas, y el paciente, aún yo lo tengo con dosis tope de esteroides inhalados y broncodilatadores, y el paciente no se controla, pues ahí yo hablo de asma grave. A nivel mundial se habla de asma grave que representa el 3.7% de la población mundial. Y eso conlleva mucho a un trastorno, a una poca o baja calidad de vida del paciente. Porque son esos pacientes que por más inhaladores, que lo estén usando bien, porque hay muchos pacientes, doctora, pero yo tengo todo controlado y yo sigo apretándome, yo, ok, vamos a ver cómo estás usando el inhalador. Y viene, lo está usando mal. O si no lo está usando mal, no lo está usando correctamente. Porque lamentablemente, y siempre lo digo, y el que me sigue me conoce que esa es mi palabra, el asmático es muy sinvergüenza. No hay otra palabra. No hay otra palabra. El asmático llega a la consulta del neumólogo, doctora, estoy apretado, tú vienes y lo saca de la crisis, lo estabiliza, el paciente usa por un mes su inhalador, que uno no le dice que por un mes porque cada paciente es diferente, y el paciente viene por cuenta propia, pues deja de usar el inhalador. No, doctora, porque yo me siento bien. Y yo me quedo, pero ¿quién te quitó el inhalador? Te mandé a quitar el inhalador, yo peleo con ellos, porque luego se vuelven para atrás y cada vez que el paciente hace una crisis, va disminuyendo o deteriorando su función pulmonar. Entonces ahí va empeorando más la situación. Entonces el asmático le encanta ser autónomo. Ah, no, ya yo me siento bien, no uso el inhalador. Ah, no, ya se me quitó la crisis, no uso el inhalador. Ah, no, voy a dejar de usar el inhalador, voy a usar los TS, como dice. Usted lo sabe. Los T. La botella y el paciente, no, pero yo de que bebí la botella, de que entonces ya yo estoy bien. Ajá, no, es que tú no has vuelto a hacer una crisis, gracias a Dios por X o Y, pero no me dejes usar el inhalador. Deja que el neumólogo te quite, en dado caso, si tiene criterio, si te va a quitar el inhalador o no. ¿Mito o realidad que los inhaladores pueden causar daños al corazón? No, lo que pasa es que los inhaladores, como efecto secundario, hablo de broncodilatadores, como efecto secundario puede producir taquicardia, o sea, que le ponga el corazón un poco rápido. Pero la mayoría de los pacientes a las 48, 72 horas, la mayoría lo toleran y ya dejan de sentir esa taquicardia. Lo que pasa es que los pacientes al sentir esa taquicardia, o sea, el corazón rápido, cree que le hace daño al corazón y no es así. Eso es un mito que no es así. Hablemos de estos inhaladores y le pregunto, porque mucha gente cree que hace dependencia. Exactamente. Tampoco, eso es otro mito. Hay pacientes que por una bronquitis o alguna otra enfermedad, porque creen que nada más los inhaladores se usan en asma, y eso es otro mal concepto, otro mito, creen que se va a volver dependiente. Ah, no, doctora, un inhalador, pero eso es para asmático y no va a volver dependiente. No, nada que ver. No hacen dependencia por el inhalador. Ni el asmático tampoco. Es que el asmático, dependiendo, vuelvo y digo, porque cada paciente es diferente, necesita su inhalador. Y hay diferentes tipos de inhaladores. Aquí llegan pacientes a mi consultorio que usan inhaladores. Ah, no, yo me autopuse este inhalador.
Y nosotros, pero señor, ¿quién te indicó ese inhalador? Y uno va escalonando, como todo en medicina uno va escalonando. Para yo llegar al diagnóstico de asma grave, yo tengo que descartar todo lo que mencioné o que esté estable. Entonces, eso toma un tiempo de 6 meses y que yo vaya escalonando con el paciente los inhaladores y agregando. Y aún así, si el paciente está con dosis tope de los inhaladores, más otro inhalador, que es un LAMA, y yo veo que el paciente aún así sigue haciendo crisis, sigue ingresando, se tengo que estar usando esteroides vía oral, porque hay pacientes que se necesita el esteroide vía oral, porque cuando está en crisis, es fuerte la crisis y hay que poner esteroide vía oral. Entonces, si yo tengo ese paciente que tiene muchas de esas crisis, y ya yo tengo todo controlado, el inhalador lo está usando bien, lo está usando fijo, como se lo indicó el neumólogo, y sigue haciendo crisis, hablo de asma grave. Hablemos de ese paso a paso de llegar a un asma a asma grave. No, vamos a decirte el más común, porque cada paciente es diferente. Incluso cuando uno empieza a estudiar neumología, lo primero que te dicen, tratar el asma es un arte. ¿Por qué es un arte? Porque depende mucho de tanto el paciente como del neumólogo, sobre todo más del paciente. Porque el paciente me puede decir a mí, sí, doctora, yo uso el inhalador diario, siendo mentira. Y diciendo que no se acuerda. Y esas mentiras traen unas consecuencias. Exactamente, porque si él me dice que lo está usando diario, yo estoy pensando en el siguiente paso. Pero si en realidad no es así, yo subo un paso innecesario. Lo que él tiene que usar el inhalador diario. Entonces, el paciente no puede mentir en una consulta. Tiene que decir la realidad. No, doctora, mire, yo en realidad se me olvida cuando me acuerdo, el día que sí, el día que no. Porque si me cambia una palabra o la realidad, me va a cambiar todo el seguimiento que lleva correcto. Todo el esquema. El esquema, exactamente. Uno empieza siempre con inhaladores, un broncodilatador y un esteroide inhalado, que uno va a ir subiendo las dosis escalonadas. Ya cuando yo tengo dosis, las más altas de cada una, porque todo, vuelvo y te digo, depende del broncodilatador y el esteroide, porque tenemos varios, pues ahí le agrego el LAMA, que nada más hay uno en el país. Entonces, si yo veo que ahí él aún así, usando eso, no me mejora y descarté todo lo que mencioné, pues ahí paso a lo biológico. Y lo biológico que tenemos en el país, el omalizumab y el benralizumab. Gracias a Dios ya tenemos los biológicos en el país. Entonces, por medio del comité de asma grave, en el cual yo estoy, es que esos pacientes, cuando se refieren al comité, nosotros conocemos el paciente, se presenta el paciente y ahí decidimos si va para biológico o no, si hay que hacer algún otro procedimiento más o lo que sea necesario. Pero ya, para que sepan, tenemos un comité de asma grave en el país, primero y único en el Caribe, que eso fue un logro nuestro de República Dominicana, y en Latinoamérica tengo entendido que es el segundo o tercero. Eso es un logro increíble, sí. Y de verdad que nuestro país, bueno, es el ojo, vamos a decir así, en estas crisis que están sucediendo. Y cuando pasamos lo que fue la pandemia del COVID, sí. ¿Cuánta gente, así como usted dijo, doctora, de dejar ese tratamiento y el impacto que hubo con el COVID? Sí, y sobre todo también con la tuberculosis. Como hubo muchas personas que no tuvieron el acceso a los medicamentos, hubo también mucho atraso con el éxito de erradicar la tuberculosis. Se atrasó más de 30 años erradicar la tuberculosis en nuestro país. Bueno, doctora, hablemos de este punto. Llega este paciente a no llevar un tratamiento como debe de ser. Llega al nivel de asma grave. ¿Es posible que este paciente pueda sucederle algo? Claro, los pacientes que tienen crisis asmática pueden morir en una crisis, puede hacer un paro respiratorio porque desatura, o sea, baja el oxígeno en la sangre y hace paro respiratorio. Lamentablemente, todavía hay pacientes que se están muriendo por asma que no deberían de morirse. Y eso es un problema que todavía existe y no deberían, porque el asma no se cura, pero se controla. Si lo llevan al pie de la letra y se guían de su neumólogo. No se cura, pero se controla. Entonces, da pena todavía que hay pacientes que fallezcan cuando se puede controlar. Entonces, ya un ejemplo, ya yo estoy en un paciente con asma grave, yo decido, y esos son otros criterios, yo decido si lo llevo a omalizumab o benralizumab. Todo depende, son muchas cosas. Todo depende de cada paciente. Cuando ya está en el biológico, por medio de nosotros, que se consigue por medio de alto costo, uno le da seguimiento. Tenemos 3 instituciones en las cuales se puede enviar el paciente. Le voy a dar el esquema para que sepan.
Ustedes, el neumólogo de cabecera suyo está pensando en que tiene un asma grave. Él mismo, porque ya estamos conocidos en la Sociedad de Neumología y aprobado obviamente por la Sociedad de Neumología, él mismo va a referirlo al comité. Entonces ya por medio del comité, cuando se presenta el comité, nosotros decimos así, mira, va para omalizumab o berralizumab, por ejemplo, los biológicos que tenemos disponibles. Entonces, de parte de nosotros, se le va a dar una carta a ese paciente que se le va a enviar por medio del neumólogo y ahí pueden obtener el berralizumab o el omalizumab, el biológico que amerita el paciente, ¿verdad? Entonces, el paciente va a alto costo para conseguir su biológico. Las instituciones que están con nosotros, que están incluso neumólogos propios del comité, está en Sedimá, hay una clínica de asma grave, está en el Hospital Salvador Bienvenido Gautier, la otra clínica de asma grave, y en el Cabral Ibáez en Santiago. Nosotros abarcamos aquí en Santo Domingo, abarcamos la parte este, y en el Cibao la parte oeste y el Cibao. Perdón, nosotros este y sur, y ellos Cibao y oeste. Entonces, todos esos pacientes se van a llevar ahí y van a ponerse su medicamento en la clínica de asma grave. Se pone, dependiendo de cuál, cada mensual, tienen un costo de 100 y pico cada dosis. Y alto costo se la va a proporcionar por medio de nosotros. Que eso también es una gran ventaja para los pacientes. Porque asma grave en todo el mundo es un gran costo de salud. Porque cada ampolla vale 100 y pico de miles. Entonces, gracias a Dios, se le va a proporcionar a ese paciente que tiene el criterio y el diagnóstico de asma grave, se le va a proporcionar el medicamento. Obviamente, con un estricto seguimiento con el comité y la clínica. Y que ya lo tenemos. Sí, ya lo tenemos. Ya incluso arrancamos, gracias a Dios. El comité empezó a iniciar el año pasado en pañales, como decimos. Estamos dándonos a conocer para que todo el país sepa que existe un comité para los pacientes con diagnóstico de asma grave y ya arrancamos en las clínicas a colocar los biológicos. Doctora.